cirugía es una de las partes de la medicina que es bastante apasionante porque es bastante práctica, ¿no? Evidentemente en la evolución se ha entendido que así como el resto de especialidades se necesita actuar bajo evidencia científica porque esto hace que sea mucho más seguro y que los resultados sean mejores para los pacientes. Bueno, a diferencia de otras especialidades, pues, como que tengas un cuadro de apendicitis, la cirugía es tan práctica como que es quirúrgico, se opera y el paciente se recupera. La mayoría de las veces, obviamente, existen cuadros complicados y obviamente también había trabajos actuales en los cuales ya mencionan como el tratamiento médico como una opción válida, evidentemente bajo consentimiento informado y teniendo en cuenta que más adelante el paciente podría tener necesidad de una apendicectomía electiva, ¿no? Pero incluso en el último artículo que se publicó hablaba que era más seguro no operarse que operarse. Y eso lo podríamos de repente discutir con alguna de las charlas que vamos a tener a lo largo del curso. Jacqueline, una pregunta para ti. En lo que tú entiendes por cirugía, ¿alguna vez has participado en una cirugía? ¿Has acompañado? ¿Has visto? No. Okay. ¿Cuál crees que ha sido para ella o para alguno de los compañeros que ha sido, por qué crees que la cirugía actualmente es segura comparada con la cirugía antes del siglo XXI? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Qué crees que lo hace más segura o menos ahora? Ha cambiado desde la forma en la que uno con la limpieza y la tecnología. Antes, como se ha visto anteriormente, pues no había muchos pasos, muchas normas para la limpieza de los cirujanos, tanto del paciente y tanto del lugar en el que se hacía la cirugía. Y ahora sí, hay protocolos, hay pasos que deben ser seguir. Y en lo que es tecnología, obviamente la medicina lo mejoramos con el tiempo y ahora incluso hay pues, robots, ¿no? Que nos pueden ayudar en la cirugía, por ejemplo, la laparoscopía. Correcto, muy bien. Karina Zabaleta. Karina, ¿qué crees que lo hacía inseguro la cirugía antes del siglo XXI? Puntualmente. Los campos ahora se utilizan campos. ¿Ya? ¿Algo más que puedas reportar? También pienso en el tema de ¿Cuál es tu apellido? clases. Gracias. Sería cuestión que es un poco más eficaz porque antes entraba o había la parte del paciente y lo que salía, y ahora hay técnicas, procedimientos, métodos para que puedan desarrollar o simplemente solucionar el problema en la cirugía. Muy bien. ¿Alguien más? Considero que también la gran diferencia es el control de las complicaciones, porque antes solamente se hacía el procedimiento, pero ahora no solamente es hacer el acto quirúrgico, sino los contras que puede suceder a darse este acto. Muy bien. En realidad, muy buenos aportes de todos. Y pues, en base a estos límites biológicos que tenemos, son tres básicos, ¿no? Uno, el dolor, la infección y la hemorragia, que son un triángulo que debemos manejar en el acto quirúrgico. Y si lo comparamos a la historia de la cirugía, pues antes del siglo XXI definitivamente el dolor no estaba bien manejado. No teníamos las técnicas anestésicas que tenemos actualmente. Actualmente ya no es ético o es inhumano hacer un procedimiento en el cual al paciente lo expongamos al dolor. Es por ello que existen procedimientos con sedación, ¿no? Para poder disminuir el dolor, la anestesia local, sedación, anestesias regionales como la anestesia require y la anestesia general
en la cual el paciente ya depende de un ventilador mecánico y evidentemente el dolor se maneja de forma multimodal. Incluso hay trabajos de investigación en los cuales se ha demostrado que el paciente debe tener un control del dolor desde que inicia el acto quirúrgico, bajo la anestesia, los hipnóticos, o anestesia local, por ejemplo, en la cirugía laparoscópica está demostrado que colocar anestesia local de los puntos donde vamos a hacer incisión disminuye el dolor postoperatorio. 2. Colocar al paciente una analgesia durante el acto operatorio, antes de que comience la cirugía, y después disminuye notablemente el dolor. Y esto es algo que se ha modificado en el tiempo y que ha evolucionado. Actualmente tenemos, por ejemplo, la anestesia que pueden leerla, siempre tienen que ser curiosos, investigar, que se llama TIVA. TIVA es una anestesia que es totalmente intravenosa y es lo recomendado. ¿Por qué? Porque comparado con los anestésicos inhalatorios que se usan en este caso, los más conocidos en nuestro país, que es el sevoflurane, todo se coloca con riesgo venoso bajo ciertas dosificaciones y el paciente pues tiene menos náuseas, menos dolor, menos vómitos postoperatorios y su recuperación es muy rápida. Los pacientes pueden estar caminando las 3 horas, tolerando el líquido las 4 horas y yéndose incluso con la cirugía ambulatoria en 6 horas. Entonces, es una evolución realmente notable en el campo de lo que es el dolor y la anestesia. En lo que es la infección, pues esto ha sido un talón de Aquiles de la cirugía en los años antiguos. ¿Por qué? Porque en definitiva, pues antes era todo muy precario, ¿no? Y es que ahora nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cómo es que han podido realizar una cirugía simplemente así con sus manos y contaminándose con todo, ¿no? O sea, uno no lo concibe, pero en definitiva hay muchas cosas que en el futuro los especialistas, los médicos no van a conseguir de lo que hacemos ahora, porque la medicina evoluciona y siempre va cambiando. Entonces, esto era un principal punto de mortalidad, porque obviamente las infecciones son difíciles de controlar. Y si nos vamos a muchos años atrás, tampoco teníamos una gran batería de antibióticos, que es lo que también tenemos ahora. Pero ahora nos hemos ido al otro extremo del problema, que hay un abuso el uso irracional de los antibióticos, ¿no? Y esto incluso podría ser motivo de una investigación. Si ustedes se ponen a revisar en el servicio de cirugía cuántos pacientes usan meropenem, vancomicina, metronidazol, es muchísimo. ¿Con qué indicación? ¿Con qué criterio? Entonces, ya estamos viendo otro problema, que si bien es cierto, hemos tenido un talón de Aquiles, que es la infección, y que con la evolución de la medicina, las técnicas de asepsia y antisepsia, hemos podido combatirlas, y con el uso de antibióticos hemos podido combatir las complicaciones infecciosas. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, si ustedes que son prácticamente el futuro de los médicos, tienen que tener una conciencia en un tema de uso de antibióticos, si no lo que vamos a tener es una alta resistencia a este tipo de medicamentos y vamos a tener problema. El otro pilar son las hemorragias. Ahora existen tecnologías electrocauterias, ¿no? ¿Qué más? Existen selladores de vasos, Yashur, armónico. Quema, corta, se acabó. Súper rápido, no necesita ni gas ni nada. La tecnología es increíble, es muy buena. Evidentemente tenemos limitaciones, por ejemplo en el hospital no tenemos todo eso, ¿no? Carecemos de este tipo de tecnologías, pero que son muy importantes para poder, disminuir el caso de complicaciones, como sangrados, reducir tiempos operatorios, que es muy importante. Si ustedes revisan una cirugía de un paciente que dura más allá de 2 o 3 horas, tiene mayor riesgo de trombosis, la trombosis también es causa de muerte. Son cosas que quizás en la antigüedad no estaban muy bien estudiadas, y evidentemente, bueno, como era un milagro poder someterse a una cirugía, había una alta tasa de mortalidad. Pero hablando de estos términos, a ver si estamos entendiendo, Darcy Vela,
¿Qué entiendes por morbilidad de un paciente en un procedimiento? Una mortalidad. Morbilidad y mortalidad. ¿Cuál es la definición de estos términos? Porque si hablamos y no tenemos los conceptos claros, no van a entender nada. Morbilidad, primero. ¿Alguien? Ahora, la morbilidad es... Estamos hablando de la morbilidad de un procedimiento, por ejemplo. ¿Alguien puede? Bueno, yo lo entiendo como que es el riesgo o la posibilidad de que después de un acto quirúrgico la persona o el paciente se enferme, ya sea... Es la, vamos a decirlo en palabras sencillas, es la posibilidad que un paciente al enfrentarse a un acto quirúrgico o un procedimiento surjan ciertas complicaciones. ¿Okay? Y la mortalidad, entonces, en definitiva, pues, puede realizar una cirugía muy bien, el paciente no se muere, pero queda con complicaciones, se tiene morbilidad, ¿no? Les pongo un ejemplo. Un paciente se opera una cirugía de vesícula. En el acto quirúrgico hay una estenosis del conducto biliar. Ese paciente no se murió, está vivo, pero esta estenosis le va a generar múltiples reingresos al hospital por colantitis, a repetición, por ejemplo. Y eso le va a reducir su tasa de sobrevida en 10 años. Entonces, no todo procedimiento te puede matar, pero puede reducir tu calidad de vida y obviamente tener complicaciones de forma secundaria. Y como mencionamos, pues ha habido etapas en la medicina en general, ¿no? Que ha sido y hasta ahora, ¿no? Un conocimiento empírico, ¿no? Que hasta ahora incluso se ve en hospitales, ¿no? Pero algunos, antiguamente, ahora creo que se ve cada vez menos, ¿no? Pero anteriormente, pues, tú le preguntabas a un médico y le decías, pero ¿y esto por qué usted lo hace así? ¿No? Lo que te decían es, no, es que en mi escuela me enseñaron así. En realidad eso ya no es lo correcto, o sea, todos los procesos quirúrgicos, todos los procesos, los procedimientos, tienen un aval o unos estudios a nivel internacional, unas guías que están basadas, que están estudiadas, en las cuales se hacen las definiciones, en qué casos se realizan, las posibles complicaciones que pueden tener. Si no hay nada que inventar, todo está ahí. Si tú te sales de ese lineamiento, lo más probable es que el paciente se va a complicar y que te puede tener un problema legal. Entonces, antiguamente se usaba mucho el tema del conocimiento empírico, ¿no? Y hablando de las preparaciones, ¿no? Se utilizaban las complicaciones y obviamente, imagínense una tasa de supervivencia del 50%, o sea, si operaban dos, uno se moría, ¿no? Es como que digas que ahorita haríamos una cirugía de vesícula, si operamos dos, uno se muere, o sea, imagínate, y es una de las patologías más frecuentes que se realiza, ¿no? Entonces, a nivel mundial, pues han habido diferentes puntos de desarrollo y de evolución, por ejemplo en Egipto, en el cual se encontraron de cierta manera un origen del pensamiento estructurado, donde se podía ver el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento para ciertas heridas, fracturas, ¿no? Y hasta la actualidad existe el conocimiento empírico y está a veces en nuestra casa, ¿no? Nuestras abuelitas, ¿no? Hijitos, tienes que echarte esta como ahí, ¿verdad? Tienes que echar acá, algunas cosas que están mejor. Que obviamente alguna de ellas tiene un sustento científico, ¿por qué? Porque hay estudios que han evaluado el principio activo, y pues evidentemente sí hay, ¿no? Por eso es que se usa también el azúcar como ayuda para el tema de como anticoagulante. Pues evidentemente durante la evolución humana también
hubo una época en la cual hubo un retroceso, ¿no? En el cual simplemente hubo mayor dominio religioso y una proyección estricta de la destrucción humana. Entonces, evidentemente, el cirujano era, como quien dice, el barbero, solamente realizaba lo que son temas prácticos, normal, para amputaciones, sangrías, y pues en estos casos la mortalidad era extrema, por las mismas causas que hemos hablado, ¿no? No había condiciones de asepsia, no había antibióticos y tampoco había una adecuada anestesia. Lo que corresponde a la evolución de la cirugía, pues ha sido muy importante también el desarrollo del instrumental quirúrgico, ¿no? Pero usted cuando se ocupa en el quirófano, cuando entre, va a conocer que se entra en la emergencia con sus cajas grandes, un montón de pinzas, para diferentes especialidades, una caja para cirugía general, una caja para ginecología, otra caja para traumatología, otra caja para neurocirugía, utilidad, y cada uno con sus nombres y utilidad, ¿no? Entonces, eso, en definitiva, ha ayudado mucho, ha sido un pilar que son parte del crecimiento de la evolución de la cirugía y que es muy importante, ¿no? Porque si no tuviésemos estas pinzas, pues todo sería mucho más difícil para poder incluso realizar una simple cirugía. Y pues, el regreso de la evidencia anatómica y obviamente después del oscurantismo, en lo que es la práctica de guerra, paré la forma de la cirugía de trauma y sustituye la brutal cauterización con aceite hirviendo con el uso de ligaduras anatómicas y inaugurando la cirugía basada en evidencia empírica en el campo de la madera. Es tan simple como evitar la cauterización con aceite hirviendo y hacer ligaduras con métodos simples que podemos realizar actualmente y que ahora ya, incluso con la tecnología, ya no usamos mucho, ¿no? Tú tienes una pinza con sellador de vaso, cuando ya lo cierres y ya es como si hubieras hecho una ligadura, se acabó. Ya los tiempos quirúrgicos pueden disminuir, ¿no? Entonces, en el proceso de poder tener una cirugía segura, podemos determinar un punto de inflexión que fue en el siglo XIX, donde durante muchos años hubo un gran problema con el tema de los tres pilares que hablamos al inicio, ¿no? Dolor, la infección y la hemorragia, ¿no? Y obviamente en menos de estos 50 años se pudieron romper estas barreras separando la medicina, sobre todo la cirugía, de un antes y un después, pudiendo tener el nacimiento de una cirugía segura, ¿no? Y dentro de ellos, primero es la conquista del dolor, desde la extensión del tiempo, ¿no? En la cual se usó en el 46, en 1846, el uso de éter con esto público para poder manejar el dolor, ¿no? Entonces, también se usó el cloroformo como otro y pues esto ha tenido un impacto transformador, ya que se puso como un fin a la agonía quirúrgica, lo cual ayudaba al cirujano a tener la tranquilidad para poder realizar una disección adecuada, ¿no? Porque imagínate, está con dolor el paciente, entonces no te deja trabajar. Entonces, esto pues ayuda mucho para poder realizar una cirugía más segura. Ahora, el otro punto que fue bastante importante es el colapso de la mortalidad quirúrgica. ¿Y cuál es este punto importante? Es las infecciones, ¿no? Una alta tasa de mortalidad, 50%, a raíz de la disepsia con Lister, aplicando la teoría hidrogena de Pasteur, que introduce el ácido carbónico, las técnicas estériles ambientales, para poder disminuir la proliferación de gérmenes durante el acto quirúrgico. Además de hemostasia, se usó la sistematización del control de sangrado en las eficiencias hemostáticas, como la que mencionaba en la pregunta, las suturas absorbibles y las ligaduras precisas para poder evitar los sangrados, ¿no? Que son la otra causa de mortalidad. Entonces, en el siglo XX, en el siglo XIX, pues que hubo esta infección, en el siglo XX se pasa de lo que es la supervivencia a la sustitución, ¿no? Y ya tenemos que al inicio, pues si no es cierto, hablamos de una en fases, una cirugía reparativa
reconstructiva, en el cual tiene enfoque en control de daños, heridas complejas, donde fue impulsado pues, el uso de antibióticos por Fleming para poder realizar las infecciones y postoperatorios detalles. También se habló de cirugía reconstructiva en una segunda fase, en la cual se realizaba a otros sistemas complejos, como es la neurocirugía, el estudio de tumores, epilepsia, la cirugía cardiovascular, el desarrollo de la circulación extracorpórea y los bypass coronarios para la cirugía de tórax cardiovascular, y la cirugía sustitutiva, que es una maravilla y realmente la evolución de la cirugía, realizando los trasplantes exitosos de riñón y el trasplante de corazón, ¿no? Pues ahora estamos en una era de alta precisión digital, ¿no? En el cual se van a dar cuenta pues, que la estancia hospitalaria debe ser mínima, con las técnicas que tenemos actualmente, siempre en menos de 24 horas, es más. Yo sigo pensando que, por ejemplo, si quiero vesícula en el hospital, cuando decía laparoscópico, porque ahora no tenemos un equipo disponible, deberían ser ambulatorios, ¿no? Los pacientes se operan y los hijos deberían irse a su casa, ¿no? Eso nos hace que reduzcan la estancia hospitalaria y disminuyen los costos para el seguro integral de salud, y obviamente ese presupuesto lo usan para otro tipo de tratamiento, lo cual la minimización ayudaría a menos complicaciones y obviamente esto va a llevar a una precisión, una mejor precisión. Y obviamente que dentro de estos abordaje mínimamente invasivo se ha llevado pues, a través de la laparoscopía básica, avanzada, la cirugía robótica. Existe actualmente la cirugía guiada por imágenes, en las cuales tú te puedes guiar con el APC, con el microscopio, con el resonador o con el tomógrafo, y el concepto actual es que el cuerpo ya prácticamente casi no se abre, solamente se navega, y con el uso de la inteligencia artificial, los sistemas de navegación, pues ahora incluso, por ejemplo, para procedimientos percutánneos, existen equipos que tú los programas y ya están sistematizados en la imagen del tomógrafo, de la resonancia y el sistema del ecógrafo, y te pone las coordenadas con el láser mediante los magnetos y te dice tienes que ingresar 5 centímetros justo en este punto, con una tasa de efectividad de un 99%. Entonces, obviamente que eso es costoso, en algún momento va a poder ser, a nivel, va a ser natural que en unos años que lo tengamos, pero actualmente lo que tenemos es basarnos en nuestra precisión, pero eso es lo que ya existe, ¿no? Eso es lo que ya existe y ya se realiza en centros internacionales. Entonces, eso es increíble y puede ayudar a que realmente, yo creo que no sustituir al humano, porque siempre vamos a necesitar nuestro criterio, pero sí nos va a ayudar a que la tasa de complicaciones de los pacientes pueda ser mínima. Entonces, esto es lo que hemos hablado. Dentro de del siglo XXI, pues ya tenemos más incertidumbre, tenemos la inteligencia artificial, la robótica, obviamente la organización y la mínima invasión, que es lo más importante, ¿no? Actualmente la cirugía dejó de ser un acto desesperado cuando entendimos que el cuerpo, cuando entendimos a decir el cuerpo y comenzó a hacer la ciencia, cuando aprendimos a respetar. Y creo que estamos aún en ese proceso. La verdad que una de las limitantes quizás de la cirugía es que a veces está conceptualizado por los mismos cirujanos, que somos una especialidad de mucha práctica y a veces nos olvidamos que la medicina basada en evidencias es muy importante para poder tomar nuestras decisiones, para todas las especialidades quirúrgicas, y de esa manera poder evitar alguna complicación o disminuir la tasa de complicaciones para nuestros pacientes. Recuerden que si bien es cierto, a veces cuando hablamos de un tema, y a veces escuchaba a un paciente, ¿no? Les pongo un caso, ¿no? Aplicaba la cirugía y a esto de la tecnología y la optimización de los estudios de imágenes. Hace 10 años no había resonador en el laboratorio. Si algunos tienen una idea, estoy acá hace 7 años, sin más, y no había resonador, ¿no? Lo cual implicaba que teníamos una gran limitante, por ejemplo, para la patología biliar, que es uno de los estudios de la parte de la cirugía abdominal. Entonces, actualmente, nuestros
paciente X. Le decía, me operaron de la vesícula, pero me puse amarillo después, ¿no? Entonces, es una pregunta muy simple. Lo que uno piensa es, si es joven, es un cálculo de Credo; si es mayor, es un cáncer de perianculoma. Puede ser de vía biliar, de páncreas, de duodeno. Pregunta de examen, ¿no? Eso es lo que uno prácticamente piensa. Operaron de la vesícula y luego se puso amarillo y técnico. Entonces, bueno, eso con la tecnología y los procesos adecuados no debería pasar. ¿Por qué? Porque la guía en América, la guía de cirugía americana de Estados Unidos, habla claramente que existen patrones donde tú puedes identificar si este paciente tiene una probabilidad media, una probabilidad fuerte o una probabilidad muy fuerte de tener cálculos en el correo. Y para eso existen ciertos estudios que se pueden realizar durante la cirugía o antes de la cirugía. Y a partir de eso sale un abanico de alternativas. Entonces, ya a estas alturas, que pase esto no es un problema por tecnología, es un problema porque a veces nos olvidamos de que tenemos que seguir los lineamientos. Y esto se aplica no solo para la cirugía, sino para toda la medicina en general. Hay que hacer una medicina consciente, una medicina adecuada, y eso es lo que ustedes tienen que buscar. Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta?